el más chaparro de todos, entonces con mayor razón tengo que arrebatarle a Luis ese honor de levantarse. Para mí es un honor, en verdad, estar al lado de Daniel Lacalle. Más alto. Bueno, más fuerte, más alto ¿así? no se puede. Pero... Más alto no se puede, pero así me acerco al micrófono. Es para mí un honor, en verdad. Daniel Lacalle, Luis Pasos, Memo Barba y yo aquí sentado. Entonces es realmente para mí algo que nunca me hubiera esperado. Dejen combinar lo que ha dicho Daniel con lo que ha dicho Luis y agregar un poquito en cuestión económica pura. Todo lo que han dicho, obviamente, y dejen aplicarlo, yo sí lo quiero aplicar a López Obrador, sin irme directo ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que decía Daniel obviamente me embonaba, como diría el presidente Peña, sí embona o no embona. Entonces, sí embona con López Obrador. Todo lo que estaba describiendo embonaba perfectamente. Entonces no se los voy a repetir: destruir instituciones, el voluntarismo, el pueblo, etc. Yo quiero agregar otro elemento, que es lo que académicamente hablando se conoce como populismo macroeconómico o populismo económico también. Esto fue desarrollado a fines de los 80s en un artículo de Rudiger Dornbusch y Sebastian Edwards, que se llamaba así, The Macroeconomics of Populism, tal cual. Y ellos estudian dos casos. Acuérdense, estamos fines de los 80s. Salvador Allende en Chile y Alan García en Perú. El primer Alan García, porque luego hubo alguien que se llamó igual, el mismo Alan García, que ya luego hizo una economía bastante decente, relativamente hablando al menos, pero el primer Alan García hizo una hiperinflación en el Perú pavorosa. Claro que si hubieran vivido más, el Rudiger Dornbusch ya murió, por ejemplo, pues hubieran agregado a Chávez, hubiera sido un ejemplo destacadísimo. ¿Y qué es lo que analizan ellos y es lo que a mí me preocupa? Esto, reitero, es populismo macroeconómico, no tiene que ver con categorías de ciencia política, que obviamente son las más importantes. Esto ya es enfocado a la economía. Dicen, bueno, un populista macroeconómico llega al poder y se encuentra con una situación de bajo crecimiento económico, por si les suena familiar, con finanzas públicas relativamente sanas, relativamente sólidas, o sea, se encuentra con un margen de dinero para gastar y se pone a gastar. Lo que enfatizan mucho Dornbusch y Edwards, y por cierto, luego hubo un libro ya con casos específicos, ese sí es un libro y se llama igual, por casos, y los que estudian el caso, que es Santiago Levy y Carlos Bastrech, el caso mexicano, se enfocan, por supuesto, en Luis Echeverría y José López Portillo. Entonces, ese es el periodo nuestro que está en ese libro. Se ponen a gastar. El populista macroeconómico no reconoce las restricciones presupuestales. Es de yo puedo gastar lo que quiera, ofrezco, y aquí entra de nuevo López Obrador. Todas estas promesas de becas, refinerías, programas, subsidios, créditos inacabables que estamos escuchando día tras día. Entre más se acercan a ganar, a mí me asombra más estúpidas son las promesas que hacen. Cuando pues ya podría ser a la inversa, ¿no? Ya empezarse a mover al centro, equilibrarse, vamos a ganar, vamos echándonos un poquito para atrás. No, parece que más impulso le da. Las pocas neuronas que les quedan parece que se las van matando a medida que van acercándose al día de la elección. Entonces, lo que sucede, no reconocen restricciones en el sector presupuestal ni en el sector externo. No importa el balance financiero del sector público, no importa la balanza de pagos. Y acaban con controles de precios, tipos de cambio duales, múltiples o lo que sea. Aquí sería más clásico Chávez. Y finalmente, por cierto, la reacción inicial de la economía es fabulosa. El primer año de gobierno se caracteriza por un elevado crecimiento. Claro, ustedes están en un ambiente de bajo crecimiento, se ponen a gastar y empujan a la demanda, evidentemente, y tarda la inflación. La inflación tarda, y sobre todo cuando el país en cuestión no ha tenido una experiencia inflacionaria elevada. Entonces los agentes económicos no están acostumbrados, no hay algo inercial, y entonces aguanta la economía. Por ejemplo, Echeverría se pone a gastar como loco a partir del año 72, no en cuanto entra, tarda un poco. En 72, ya para el año 73 corrió a su secretario de Hacienda, que le decía que por favor fuera un poco más prudente, a Hugo Margain, y pone a su amigo, que nunca había estado en la Secretaría de Hacienda, José López Portillo. Pero entonces, ese año 72, México creció de manera impresionante, creció a 8.5% más o menos, y la inflación no despega todavía. Eso ya llega posteriormente, y así pasó con Alan García, pasó con Salvador Allende, pasó con Luis Echeverría, pasó con López Portillo, y así pasaría. Ya aquí lo que queda, en el caso mexicano, sé que tengo muy pocos minutos, es destacar las pocas instituciones que tenemos. ¿Serán suficientes? La respuesta es que no lo sabemos.
¿Será suficiente el Banco de México autónomo, que por supuesto no existía en la época de Echeverría ni de López Portillo? El director general, como se le llamaba entonces, del Banco de México, lo ponía, lo quitaba el presidente con la mano en la cintura. Entonces, ¿será capaz Alejandro Díaz de León y la Junta de Gobierno del Banco de México de aguantar los embates populistas, si es que los hay, de un presidente López Obrador? No sabemos. La ley federal de presupuesto, que norma muy estricto lo que debe de ser el déficit público, lo que deben ser las finanzas públicas, la trayectoria del déficit, ¿será suficiente para detener a un presidente populista si es que llega a serlo? Y reitero esto de si es que llega a serlo, porque no sabemos, genuinamente no sabemos qué va a pasar, pero las promesas son tan numerosas, las ideas son tan enloquecidas, que no podemos esperar realmente que de repente se convierta en Milton Friedman, ¿no? López Obrador. Genuinamente no, es difícil concebirlo, no es que sea imposible, pero de repente, y sobre todo que viene acompañado de mucha gente con ideas igualmente enloquecidas, desde un Taibo, una J. Cole o quienes sean. Entonces, ¿quién va a dominar ese gabinete? ¿Quién va a tener finalmente la última palabra? López Obrador, por supuesto, pero ¿quiénes son los que van a influir realmente? No lo sabemos. Entonces, ¿cuál va a dominar? El López Obrador que dice producir todo lo que consumimos, proteccionista, aislacionista, cerrar la economía, todo eso implica cerrar la economía, o el que dice que nombraría a Jesús Seade, un gran economista, como negociador del Tratado de Libre Comercio. Pues no lo sabemos, genuinamente no lo sabemos. Si gana, lo sabremos, empezaremos a saber a partir del 1 de julio, si acaso, y realmente a partir del 1 de diciembre. Entonces, las pocas instituciones que tenemos, ¿serán suficientes? ¿Serán un dique para poder frenar esta oleada potencial que estamos viendo y que no podemos parar? Y que cuando hablamos con gente, te contestan, no, es que sí voy a votar por López Obrador, mira, está rodeado de priistas, es esto, es aquello. Sí, pero voy a votar por él. No hay forma, no hay manera, es una impotencia impresionante la que uno dice, porque, no, sí tienes razón, pero la verdad es que ya me cansé del PRI. Sí, pero el PRI está acá en Morena, ya se pasa, no me importa, no, es que no hay forma. Entonces, es la gran pregunta, es el gran cuestionamiento que tenemos frente a nosotros. Yo, francamente, nunca esperé que tuviéramos una situación tan aterradora. Sí ha sido mucho culpa de los gobiernos recientes, sobre todo este último. Yo siempre digo que López Obrador tiene un gran jefe de campaña que se apellida Peña Nieto y que ha hecho un magnífico trabajo para promocionar su candidatura de López Obrador. Pero aún así, reitero, está todas estas ideas, que va a mover secretarías por todo el país. Entonces, genuinamente, si llega a convertirse en un populista macroeconómico, aparte del populista que ha descrito Daniel, que ha descrito Luis, tenemos una combinación de los dos peores populismos que podemos imaginar. El de corte político, llamémosle así, institucional, destructor de instituciones, y el económico, ignorante de las restricciones tan fuertes que siempre existen en una macroeconomía. Pues no sé qué podamos hacer, creo que no mucho, pero esperemos que no sea ninguno de los dos, porque si aparte de todo es los dos combinados, es el peor de los mundos posibles. Muchísimas gracias. Bueno, para hacer simetría yo no me voy a parar, para que tengan las torres y nos quedamos aquí en medio sentaditos. Bueno, pues es un honor conocerte, Daniel, un gusto volverte a saludar, Luis, Sergio, y a todos ustedes. A muchos de ustedes coincidimos en algunos eventos y me da mucho gusto volverlos a saludar. Yo quisiera empezar, y ya no voy a definirles qué es el populismo, ya se ha dicho que es aquí, pero sí quisiera empezar explicando por qué el populismo es una gran trampa. A mí me gusta cómo Daniel nos explica en su libro de la gran trampa cómo los bancos centrales, por cierto, es todo un gran debate, cómo también son usados como un arma dentro del populismo, juegan un papel crucial para muchos populistas, dado que es de lo más cercano que podemos encontrar a la planificación central de las viejas repúblicas socialistas. Bueno, en esos bancos centrales, una institución monopólica que mueve los mercados y el precio más importante de todos, como es la tasa de interés. Entonces, cuando tenemos este tipo de cosas y un banco, un monopolio manipulando un precio tan importante como es la tasa de interés, que también sería un gran tema para los que estudian economía, sobre todo porque es el precio más importante, que no es el tema ahorita,
pero que nos lleva a una conclusión muy importante que les recomiendo que revisen en el libro de Daniel, que es que no hay riesgo. El riesgo desaparece en los mercados. No hay riesgo porque entonces la tasa de interés se va a cero o tiende a cero y sabes que puedes hacer lo que quieras, el riesgo es cero. Entonces sabes además que pues, si el riesgo es demasiado grande, como ustedes conocerán, recordarán, los bancos demasiado grandes para quebrar o para dejarlos quebrar en Estados Unidos, pues bueno, llega la banca central a salvarlos, llega el gobierno y entonces a inyectar dinero, ¿no? No hay riesgo, entonces ¿qué importa? Puedes hacer lo que quieras y no vas a quebrar. Entonces eso no funciona, eso termina siempre en crisis recurrentes y cada vez más agravadas. Entonces el populismo es exactamente lo mismo, llevado al plano de la política, porque el populismo nos lleva a pensar que el riesgo no existe. Y en este caso, ¿cuál es el riesgo? El riesgo de perder la libertad. No importa, pues no vamos a perder la libertad individual, al contrario, vemos a López Obrador hablando de justicia, hablando de libertades, de respetar la autonomía del Banco de México, de acabar con la corrupción, etcétera. Pero, cuidado. Ahora empiezan las lentas. Hay que tener mucho cuidado con esto porque nos lleva a pensar que no hay riesgo en el populismo, es decir, que algo tan importante como la economía puede responder a las leyes de la política. Esto es algo con lo que juega mucho el populista. El populista se basa mucho en prostituir términos como la justicia y la democracia. ¿Por qué? Dado que los políticos los políticos mesiánicos de ese tipo suelen llegar por voto democrático como cualquier otro, bueno, suelen arrogarse ese poder. Bueno, fui electo por el pueblo, y lo vemos con el mismo López Obrador, que habla también de Hugo Chávez, ¿no? Que dice, bueno, hay que reconocer que siempre tuvo el respaldo mayoritario de su pueblo y eso enaltece. Bueno, seguramente si él ve que un voto es capaz de enaltecer a una persona, seguramente si logra, como es posible, definitivamente que logre una mayoría del Congreso y un voto mayoritario de más del 50% de las urnas, pues bueno, seguramente se sentirá muy enaltecido. El riesgo de esto es que nos puede conducir a un sistema en el cual tengas el poder ejecutivo, el poder legislativo, sometidos a la voluntad de una persona que se siente enaltecida, y que el riesgo es de que, bueno, tengo el pueblo conmigo, y si dicen por ahí, si el pueblo está conmigo, ¿quién está contra mí? Y ya lo decía Luis, ¿quién es el pueblo? Pues el pueblo es todos y a la vez nadie. Y como yo soy el líder, yo soy el pueblo. Entonces caemos en esos absolutismos que nos llevan a pensar que no hay riesgo de perder que no hay riesgo de que pase nada malo, de que la política domine la economía. ¿Qué más da? Si existen en este país unos sueldos muy bajos, es porque los políticos son ladrones, son corruptos. Eso es porque los empresarios son rapaces y no quieren dar sueldos, entre comillas, dignos. Yo siempre que me dicen, oye, es que aquí no pagan un sueldo digno, yo les digo, oye, ¿qué es digno? ¿A partir de cuánto? ¿A partir de 5,000, de 10,000, de 100,000 pesos mensuales? Porque digo, si determinas un sueldo mínimo de 10,000 pesos mensuales, ¿por qué no? Si 10,000 pesos son buenos, para que lo pueda ver Daniel, que fue un sueldo mensual de 1,000 euros, es bueno, ¿por qué no un sueldo mínimo de 2,000 euros es doblemente bueno? Y entonces uno de 10,000 euros es 10 veces mejor. Entonces, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué dejamos que el político pueda decidir eso? Bueno, pues porque se arrogan precisamente facultades y poderes que no tienen. El político jamás podrá dominar la economía porque economía y política se rigen por leyes, la economía se rige por sus propias leyes y que no están sujetas a la voluntad del gobernante en turno. Es por esta razón que siempre, y ustedes lo pueden ver a lo largo de la historia, el 100% de las veces, es decir, 100% de fracaso, cada vez que un político, cualquiera que sea, en cualquier momento de la historia, en cualquier latitud, que intenta controlar la economía, los precios, intenta controlar los mercados, intenta dictar qué es lo que se debe producir, qué es lo que se puede y no se puede comprar, proteccionismo, etcétera. Cada vez que se intenta esto, el resultado siempre es más pobreza, más miseria y más atraso del que se quería solucionar supuestamente con sus medidas. Ustedes véanlo, no es casualidad que las economías más controladas, donde no hay ausencia de libertad económica, tipo Venezuela, Corea del Norte, etcétera, sean las más empobrecidas, donde la libertad absolutamente no existe,
Y por supuesto aquellas que han prosperado más son aquellas en las que se empiezan a hacer valer los principios que hacen crecer la economía, principios de libertad, principios de propiedad privada y de autonomía contractual, que se respete lo que libremente las partes acuerden. Esto no es una casualidad, sino una causalidad. Acuérdense de esto, hay una causa directa entre libertad, propiedad privada, mercados y prosperidad. Y lo mismo y lo contrario, donde quiera que haya más populismo, más intento de dominar la economía por parte de los gobiernos, vamos hacia un pueblo más empobrecido, más atraso, menos libertad. Y por eso es que el populismo es tan peligroso, porque es como el canto de las sirenas. Nos endulzan el oído diciendo que no nos preocupemos, que gracias a la buena voluntad del líder ahora va a haber buenos sueldos, se va a acabar la corrupción como por arte de magia, porque como el líder va a ser bueno y santo, todos se van a volver igual. Entonces, definitivamente esto no es posible y no funciona así. Ese es el riesgo del populismo, la gran trampa, nos lleva hacia él, nos atrae, es muy atractivo. Como el oso que va hacia la miel para comérsela, es atractivo, qué rico, ¿no? Muy bien que vamos hacia eso, pero qué mal, porque a la hora que llegamos ahí nos encontramos con la sorpresa de que no funciona. No solamente la libertad está en riesgo, porque el populismo no puede existir si no coarta la libertad. ¿Por qué? Porque en el populismo la disidencia no puede existir, y dado que la mayoría, por eso les decía, que se corrompe y se prostituye la democracia, dado que yo tengo el apoyo de la mayoría, las minorías son las que están en riesgo. En una verdadera democracia, en un verdadero régimen de libertades, en un verdadero régimen de libertad individual y de respeto a la propiedad privada de las personas, eso no importa, porque entonces todos somos iguales. Las personas, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres católico, si eres judío, todos gozamos de una libertad absoluta, y las minorías, los gays, los homosexuales, se les debe de respetar, las mujeres y demás. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de ser individuos humanos, tienen iguales derechos que todos. Pero entonces si llega el populista y dice, ¿sabes qué? Es que lo que decida la mayoría es lo que se va a hacer. Entonces, bajo esa máscara de democracia y de justicia, ¿qué es lo justo? Lo que decida la mayoría. Y si decidimos que le quitamos el dinero a los ricos y se reparte entre los pobres, pues seguramente se va a votar a favor, porque la mayoría no es de la clase más rica, ¿no? Y siempre será así. Entonces, vamos a votarlo y entonces que se le quita el dinero a los ricos. No vamos a imponerle dinero a los ricos, vamos a subir el salario mínimo a lo que les guste, a lo que el líder considere que es un sueldo digno. Entonces, este tipo de trampas son las que nos llevan, como les decía, como el canto de las sirenas, hacia ellos. Y después, el problema de eso es que es muy difícil salir de ahí. Por eso es que los libertarios, la gente que está comprometida contra las tradiciones que nos han hecho a nuestra civilización occidental un mundo próspero, tenemos que rescatar la libertad y defenderla, esta tradición, las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque de lo contrario corremos el riesgo de perderlas para siempre. En Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, desgraciadamente tenemos un largo historial de debilidad institucional, ya no digamos desde la época después de la independencia de España, sino desde antes. Desde mucho antes de la época precolombina tenemos instituciones que finalmente cuando llegaron los conquistadores no solamente no las cambiaron, sino que se valieron de ellas, y en otras latitudes de tradición liberal, auténticamente liberal, proveniendo de Inglaterra y de Estados Unidos, prosperaron ese tipo de instituciones donde sí se hicieron valer estos principios del progreso, que dan pie al progreso, la libertad y la propiedad privada. Sin libertad y sin propiedad no hay libertad, o no hay propiedad privada sin libertad. Y la libertad no es absoluta, la libertad siempre es sinónimo de responsabilidad, algo que por cierto no le gusta al populista, y por eso les digo que la gran trampa es que el populista siempre pase por encima de nuestras libertades, porque como es por voto mayoritario y yo represento al pueblo, pues ¿qué más da? Entonces, ojo con eso, no caigamos, defendámosla desde un principio. México de verdad que está a punto de entrar a un periodo bastante complejo, que puede durar mucho tiempo, porque ya les decía, los populistas una vez que llegan al poder es muy difícil sacarlos, porque dado que ellos se arrogan el derecho de la mayoría del pueblo, y además de ser los buenos, los malos son los que quieren sacarlos del poder.
entonces corremos el riesgo de que se perpetúe por mucho tiempo, como ya nos pasó en el siglo XX, que costó décadas sacar al PRI y que alguien lo calificó adecuadamente como una dictadura perfecta. Entonces, esa dictadura perfecta quiere regresar por sus fueros y hay que evitarlo. Defendamos la libertad. Nosotros tenemos un gran compromiso y por supuesto los invito a que seamos más, que pasemos la voz, que invitemos inviten a sus amigos, familiares, a que lean a Mises, a que lean a los autores liberales, porque la libertad es lo más importante que tenemos. Sin libertad no hay civilización. Y que hay que leer a los libertarios, hay que leer más a Mises y menos a Marx. Hay que leer a Marx, por supuesto, y entenderlo, porque hay que entenderlo, por supuesto, también sus errores, pero hay que leerlo, pero para saber identificar cuáles son los errores y por qué la utopía populista, comunista, socialista no es realizable. Y lo más importante es, repito, la defensa de una institución, que es la defensa de nuestra dignidad, nuestra integridad, y hagámoslo, porque de lo contrario, la próxima vez que nos visite Daniel, ya no vamos a estar tan como estamos ahora y vamos a decir, oye, después de todo no estábamos tan mal, ¿no? Pues muchas gracias.